Bueno, pues muchas gracias. Agradezco a mi maestro y amigo, al doctor Octavio Rivero, por la invitación a estar en esta sesión virtual y compartir algunas cosas que me han tocado vivir desde aproximadamente el 15-20 de marzo del año pasado hasta el momento actual. Esta será la agenda que revisaremos en relación a la infección por SARS-CoV-2 y hablaré de algunas cosas, seré muy breve porque en realidad creo que lo más importante está en relación al tratamiento y algunos aspectos de la epidemiología y también las vacunas que ahora están tan en boga y que todo el mundo la estamos pues, ya esperando. Como ustedes saben, esta epidemia empezó en China, en los primeros casos que se pudieron conocer fueron en diciembre del 2019, y todos los pacientes que llegaban con un síndrome respiratorio agudo de una etiología desconocida. Después empezaron a ver que tal vez había un posible vínculo, y todo esto con el mercado mayorista de la venta de animales. Pero en realidad todavía hay algunas dudas y algunas versiones de cómo fue que ocurrió esta pandemia y no quisiera yo entrar en ninguna polémica en este sentido. Las características clínicas de esta enfermedad es fiebre, disnea y la radiografía con infiltrados pulmonares. Sin embargo, como van a ver adelante, esta enfermedad tiene dos fases y estas características que están apuntadas ahí ya son de los pacientes que ya tienen una enfermedad grave, no son los primeros síntomas que se tienen en la enfermedad, pero esos pacientes que empezaron a tener infección en China, los primeros 37, 40 casos, todos llegaban a los hospitales chinos con infiltrados pulmonares, fiebre, disnea y hallazgos de que tenían neumonía viral. Posteriormente, en el laboratorio se descartó el virus de la influenza, de la influenza estacional, de la influenza aviar, algunos casos de adenovirus que dan estas imágenes, otro tipo de SARS y el MERS-CoV-2, que es una infección también por coronavirus, pero que sucedió en el Medio Oriente. De manera que esto era lo que se conocía, siempre la información proveniente de China es muy hermética y eso es lo que poco a poco fuimos sabiendo y poco a poco se fue incorporando la información a la OMS y esto resultó prácticamente a finales de enero. Después se facilitó a los laboratorios de diferentes países algunas características para el PCR y con esto facilitar la infección. Pero si ustedes recuerdan, en un inicio nosotros teníamos la dificultad del diagnóstico por pruebas de PCR y se tardaba inclusive la PCR en tiempo real hasta una semana o 10 días en recibir el resultado. Entonces muchas veces tuvimos que actuar de acuerdo a los datos clínicos y empezar a tratar la enfermedad de un virus que si bien sabíamos era un coronavirus, pero no sabíamos muchas características que ahora conocemos y que hacen de esta enfermedad una enfermedad muy particular. El virus es un beta coronavirus del grupo 2B y que tiene una similitud genética con el SARS-CoV, y la OMS lo nombró el 2009 en un inicio nCoV.2 y posteriormente se le cambió el nombre al SARS-CoV-2. Esta información clínica de los casos confirmados ya de la enfermedad como tal, que se le denominó COVID-19, sugirieron que era una enfermedad diferente a la que se había observado en los casos de SARS. Yo recuerdo que en el 2005 estuve en el Hospital General de Toronto, visitando y ver cómo estaban los casos cuando llegaban de Corea y de Asia a Canadá, y eran pues enfermedades diferentes, realmente no tenían las características clínico-radiológicas que estamos observando en esta enfermedad, y también nada más que afortunadamente estas se contuvieron y no se esparció como lo fue el SARS-CoV-2 con el COVID-19. Estas son algunas características del SARS-CoV-2. Es un virus RNA
y tiene todas estas características filogenéticas y de clasificación. Este pertenece al grupo, al género beta. Eso es importante porque el coronavirus de los perros y de los gatos es del género alfa. Entonces, no hay forma de que pudiéramos, porque alguna vez, en algún momento lo pensamos, si podíamos utilizar la vacuna del coronavirus que se les pone a los perros con el humano, pues nos estaríamos inmunizando contra el coronavirus del perro o del gato, que no produce enfermedad en el humano. Entonces, pues, la vacuna menos nos serviría. En cambio, a los animales les sirve muy bien porque esta enfermedad se puede prevenir, y cuando les da a los animales menores de 3 meses, muchas veces fallecen con un cuadro febril muy intenso, con gran inflamación. En un inicio pues, se pensaba que las células más afectadas eran las del tracto respiratorio y gastrointestinal. Sin embargo, ahora se ve que esta enfermedad puede afectar a otras células, y esto se debe a que comparten algunos receptores que un poquito más adelante vamos a ver. Pero también hemos visto ya afectación en el corazón, afectación en el tracto gastrointestinal, que incluye también páncreas y hígado, y también en el sistema nervioso central. Y esto pues da las alteraciones que estamos viendo en los pacientes. Yo ya tengo una serie de pacientes vistos en el Hospital General de México, que ahí nos llegan, pues la mayoría de los que están ahí ya son pacientes más graves, en una fase 3 o 4 de la enfermedad. Adelante lo vamos a ver. Esta enfermedad tiene 5 fases, y ahí preferentemente tenemos internados los de fase 3, 4 y 5, pero los de la fase 1 y 2, que son donde empieza la enfermedad, sí ya hemos visto, combinando estas dos estas fases en la medicina privada, cerca de 3.500 pacientes. Algunas otras infecciones por coronavirus, a excepción del SARS-CoV y el MERS-CoV, también son frecuentes, y la tasa de letalidad de todas estas es baja. Sin embargo, la del SARS-CoV-2 sí tiene una letalidad en brotes de 9.6, y ha llegado a tener en algunos lugares una tasa de letalidad de 34.4. En China, cuando identificaron este nuevo coronavirus, junto con la Universidad de Sydney, mostraron esa secuencia genética y se la entregaron a la OMS para poder empezar a diseñar pruebas diagnósticas, posteriormente la vacuna. Y en aquel entonces, ese análisis preliminar, encontraron que había un genoma parecido a un coronavirus de los murciélagos. Este fue el calendario de lo que sucedió. No me voy a detener mucho en esto, pero desde que se presentó la primera defunción en China el 11 de enero del 2020, luego cómo brinca a Tailandia, Japón, a Corea, no sabemos más información porque ahí no hay mucha información, pero después ya esto brincó prácticamente a todo el mundo, empezando por el Medio Oriente mismo, Asia, a India, Oceanía, Europa, y posteriormente a todo el continente americano, que es donde ahora, pues como ven, ha estado más fuerte. Aquí hay algunas fechas que ustedes pueden ver. El 21 de abril, esta era la distribución en América Latina. 9 días después, prácticamente estábamos cada vez más llenos, pero aquí hay que aclarar algo. Mientras no se hagan muestras, no se hagan pruebas, pues no se van a diagnosticar los casos positivos, y no me refiero nomás a los enfermos, sino también a los que tienen enfermedad leve o simplemente son gente que tiene el coronavirus en la faringe o en la nariz. Entonces, mientras no se hagan pruebas, no se van a hacer diagnósticos. Y esto, en un momento, en México, pues fue un problema, y también en otros países donde no tenían acceso tanto a las pruebas diagnósticas. En donde había muchas pruebas diagnósticas, pues había muchos casos. Y vean ustedes, por ejemplo, ustedes pueden ver en esta misma fecha cómo estaba Europa, cómo estaba Medio Oriente. Igualmente a los 9 días estaba así, y prácticamente a las 2 semanas estaba como lo están viendo ustedes en la diapositiva. En México,
a últimas fechas, el 15 de enero, pues vean ustedes la cantidad de casos que hemos tenido. Y hablan de 1.437.185 casos totales, pero son de los que se han identificado por prueba. En algunos artículos he visto que dicen que la tasa de infección, o más bien el número de infectados en los países, es aproximadamente ya del 20%. Entonces, si es eso el 20%, pues este número se queda muy abajo, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos decir es que tenemos hasta esta fecha, 15 de enero, o teníamos 126.507 defunciones, y para el 25 de enero teníamos prácticamente 25,000 más, 150,273. La fecha de ayer, el número de ayer ya supera los 153,000, y pues se piensa que esta cifra pueda ir aumentando con el paso de los días. Este virus entonces ha tenido un crecimiento exponencial. Esto es lo que sucedió en España, en Estados Unidos y en Colombia, pero esto, como les digo, va mucho en relación al número de pruebas que se hagan en cada país. Aquí tenemos los primeros síntomas, que son los que deben de curarse, deben de iniciarse los cuidados en casa, pero aquí inicialmente pues lo que se tiene que tener es una prueba. Idealmente es el PCR en tiempo real, pero ahora últimamente ha surgido la de antígeno, que también es PCR. Sin embargo, los casos negativos para el antígeno, pues muchos están enfermos. Y cuando a alguien le dicen que es negativo, piensa que no está enfermo, y entonces ese paciente pues puede seguir contagiando a más gente. Entonces esto hay que tenerlo con mucho cuidado, porque si el paciente tiene PCR negativo y tiene síntomas, hay que considerarlo que en realidad sí tiene la enfermedad. Yo en lo personal, y esto es un dicho mío, creo que el asintomático difícilmente existe. O sea, el PCR positivo, asintomático. Casi toda la gente tiene síntomas, aunque sea bajitos. Y está sucediendo una cosa muy curiosa. La gente no acepta tener el COVID, el SARS-CoV-2. No lo acepta. Si uno le dice, oiga, ¿usted ha tenido dolor de cabeza? Sí, pero es que a mí me da migraña. Resulta que ahora hay tanta gente con migraña que yo nunca me había dado cuenta que la migraña era tan frecuente. O le dice uno, oiga, ¿ha tenido diarrea? Sí, pero es que yo comí el otro día unos tacos. Entonces siempre tratan de buscar una explicación en vez de tratar de integrar un diagnóstico de estos 8 síntomas principales en la primera etapa de la enfermedad. Pero en términos generales podemos hablar que es escurrimiento nasal, dolor de garganta y malestar general. Estos que están acá del lado derecho, donde está el 15%, ya son los pacientes que tienen más afectación, y esos son de la etapa 3 y 4, que en adelante vamos a entender, creo, un poco mejor. Esto primero se pensaba que era nada más para adultos mayores, que era muy grave para este grupo, o pacientes con diabetes y cardiopatías. Y ahora vemos que muchos de los que se enferman graves o incluso fallecen son gente un poco más joven. Y esto también, buscando algunas explicaciones, es quizás por la respuesta inflamatoria de cada persona. Hasta este momento de la pandemia, más o menos mayo, junio, pues no había ninguna vacuna, ni tampoco había la perspectiva, aunque ya se empezaba a tratar de desarrollarlo. Aquí en la Ciudad de México, en esta diapositiva que les repito es de junio, se pensaba que si teníamos 20 millones de habitantes en el área conurbada y la Ciudad de México, si el 40% se infectaran, pues tendríamos 8 millones de contagiados, ¿no? Y tendríamos entonces en 3 meses a 60 ingresos a la terapia intensiva, y si el 15% de este 8 millones necesitan atención médica, pues estábamos hablando de una cantidad verdaderamente grande de pacientes. Y esto me va a servir para poder apoyar una de las conclusiones y propuestas que voy a mencionar al final. Esto es la manera en la que enferma el SARS-CoV-2. Y vean ustedes cómo el SARS-CoV-2 tiene un mecanismo de acoplamiento que es en los receptores ACE2, y es exactamente las células que tienen este receptor en donde el coronavirus va a llegar y se va a pegar.
¿En dónde hay este receptor? Pues están las células respiratorias, están el tracto gastrointestinal, pero también lo tienen otros tejidos y donde también podría en un momento dado llegar a otros lugares. Vean, por ejemplo, aquí se hace en el momento que se acopla este virus, se estimula toda la cadena de la inflamación en la donde participan las células del huésped y entre ellas los macrófagos y los linfocitos, y entonces empieza a haber descarga de algunas sustancias como la interleucina 6, como algunos factores quimiotácticos, y esto agrava aún más la inflamación. Esto es una respuesta individual de cada persona, por lo tanto, no todos reaccionan de la misma manera. Sin embargo, vean ustedes cómo en todo el proceso de replicación viral hay pasos de un lugar, de una cadena a otra, en la propia cadena, y vean ustedes cuáles son los medicamentos que se pueden en un momento dado usar. Y vean aquí, por mencionar nada más alguno, tenemos aquí la cloroquina y la hidroxicloroquina como un inhibidor de la entrada viral hacia los linfocitos, y con esto se podrían bloquear los efectos quimiotácticos y proinflamatorios. Y por acá vean ustedes un medicamento que utilizamos mucho, sobre todo en los pacientes muy inflamados, que tienen interleucina 6 elevada, que es el tocilizumab, que realmente nos ha ayudado mucho a sacar a los pacientes que llegan a la etapa de gravedad. De manera que ya para el mes de julio se aceptaba que hubiera una propagación de persona a persona. Al principio no se aceptaba, pero después ya se aceptó. Y entonces empezaron las propagandas a decir que si se tenía fiebre, cansancio, tos seca, son síntomas más benignos, vamos a llamarle así, pero en esta segunda etapa de fiebre alta, neumonía y dificultad para respirar, los pacientes deberían de acudir a la atención médica. Y aquí, un poco más adelante, era un comentario en relación al tratamiento de estas dos fases. Hay aquí algunos otros síntomas como pérdida del olfato y el gusto, disnea al hablar, dolor torácico, dolor muscular y articular, dolor de garganta y dolor de cabeza, escalofríos, náusea y vómito, congestión nasal y diarrea en esos porcentajes. Sin embargo, en la serie que estoy llevando junto con el doctor Benito Vargas, hemos visto que estos porcentajes han cambiado considerablemente. Nosotros, en una publicación que ya nos la mandamos y lo aceptaron, proponemos este pentágono, y en donde se dice qué provoca la enfermedad. Y luego vamos a ver un pentágono de cuál es el tratamiento de la enfermedad, y es en base a la misma imagen. Entonces veremos que ¿qué provoca la enfermedad? Replicación viral, infección agregada y disminución de la actividad de los linfocitos T. Entonces, estas tres de arriba se presentan en las primeras dos fases de la enfermedad, y las dos de abajo, que es trombosis e inflamación, se presentan básicamente en las fases de 3 y 4 y 5 de la enfermedad. Por lo tanto, los síntomas de arriba son de una enfermedad viral, y los síntomas de abajo ya es de un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, tiene obstrucción del árbol arterial pulmonar por la formación de trombos, y además datos de ocupación alveolar por inflamación. Si el paciente se infecta, entonces sí podríamos pensar que el paciente ya tiene neumonía. Entonces va a tener áreas de neumonía, áreas de inflamación y áreas de trombosis, y lo vamos a ver en las diapositivas de los estudios radiológicos, donde podemos demostrar este dicho que les estoy diciendo. Este es el esquema que les decía. A mí me parece que es un esquema muy práctico. Tal vez los números que ahorita les voy a decir no sean los exactos, pero habla más o menos de lo que pasa en la enfermedad. Miren ustedes, esta enfermedad se divide en 5. Aquí la tenemos. Esta es la fase 1, 2, 3, 4 y 5. La fase 1 es todos aquellos pacientes que tienen PCR negativa, pero que tienen virus. Y ponemos aquí como si tuvieran un virus, hecho que a lo mejor es muy tonto pensar que nada más haya un virus, pero tiene hasta 3.000 réplicas virales. Y entonces el paciente que está acá,
está cerca del 0, que no tienen la enfermedad, tiene muy pocos síntomas, es más, casi no tiene síntomas. En cambio, el que está acá tiene pocos síntomas, un poco más evidentes, pero sigue con la PCR negativa. Aquí, los que están aquí, más del 50% de los negativos están enfermos. Ese es por un lado. Ahora, los de la fase 2, que son estos, tienen una mayor replicación viral, tienen enfermedad leve y ya la PCR sale positiva. Esta es la 3, enfermedad moderada, tienen esta cantidad de replicación viral, la PCR es positiva y aquí es donde se empieza a arrancar la inflamación. Empieza a arrancar la inflamación y el paciente se empieza a poner entonces grave y muy grave. Puede tener una mayor cantidad de replicación viral, pero también se dice que el virus la carga viral empieza a decaer o inclusive a envejecer el virus, pero ya lo que el paciente lo afecta no es el virus, sino la inflamación que ya se disparó y estos son los pacientes que nos llegan a poderse internar en las instituciones públicas y privadas. Ahora, muchos casos ahora, y lo dijimos desde el principio y está en el artículo que presentamos hasta el 31 de mayo, en donde decíamos que muchos casos iban a tener que atender en su casa, porque la cantidad de pacientes que iban a llegar a los hospitales, ya sea para terapia intensiva o para observación y tratamiento en el hospital, iban a saturar las camas. Y por lo tanto, estas dos fases, con mucho cuidado y mucha vigilancia de parte de los médicos, nos íbamos a tener que atender en su casa. Y así exactamente fue lo que pasó. Porque jamás habíamos visto la cantidad de enfermos que estamos viendo en México y en todo el mundo afectados por esta grave enfermedad. A mí en lo personal me ha tocado pues ya varias pandemias. Algunos de ustedes seguramente les han tocado más. Espero que la influenza española no. Pero a mí en lo personal ya me tocó la del VIH, ya me tocó algunos pacientes de la epidemia del cólera, donde el doctor Kumate participó de una manera muy activa y efectiva. Me tocó también la de la influenza, que es muy diferente a esta, y sobre todo que la influenza saturó nada más algunos cuantos lugares de la República, pero era muy diferente la enfermedad. Y cuando aparece el oseltamivir y aparece la vacuna, prácticamente la influenza H1N1 se contuvo de una manera muy importante. Aunque sigue habiendo casos, pero esta no tiene precedentes. Esta es una verdadera guerra contra un enemigo que no vemos. Este es el trabajo. Esta es la referencia bibliográfica de lo que publicamos hasta el 31 de mayo, pero ahora ya le hemos podido agregar, esta será motivo de una segunda publicación, y ya llevamos 3,567 pacientes consecutivos hasta el 20 de enero, siendo manejados de manera ambulatoria. Estos pacientes de manera ambulatoria me refiero a los pacientes que están en su casa. Algunos han llegado a internarse, sí. Algunos han tenido que internarse, sí. Aproximadamente cerca de 90. 95. No tengo exacta la cifra ahorita, pero anda por ese número. Y por el otro lado, vean ustedes cómo las edades variaron entre 17 y 78 años, aunque hay algunos últimamente que han llegado de más edad, pero con una media de 42 años. Entonces, aquí podemos ver que en esta simple serie, pues la afectación mayor no es en individuos mayores de 60 años, sino en una edad media y de edad productiva. Predominando los hombres, a ver si las mujeres no nos ganan una vez más en los próximos meses, pero aquí ha predominado los hombres. Estos son los malestares. Si ustedes se fijan, ya cambiaron algunos porcentajes. Por ejemplo, la falta de sabor y olor se presenta prácticamente en la mitad de los casos, el síndrome diarreico en el 10%, pero aquí no es un síndrome como lo conocen los gastroenterólogos, que es disentérico, ¿no? Sí, con muchas evacuaciones, sino que simplemente las evacuaciones cambian de consistencia y en vez de tener una que puede ser normal para una persona, a lo mejor tiene 3 en un día y luego al tercer día ya se le quita. O sea que esta enfermedad podemos afirmar que muchos síntomas de la primera etapa entran
y salen. Y es donde el paciente se confía, y más si le sale la PCR negativa. En la exploración física encontramos pacientes que presentaban conjuntivitis, presentaban faringe enrojecida, obviamente la ageusia y la anosmia se verifica con un set de sabores y de olores, disminución de los movimientos respiratorios, algunos pacientes que ya tienen algo de inflamación, el pulmón ya ha ido perdiendo la elasticidad, piel sudorosa, temperatura de 37 grados, estertores crepitantes o estertores en velcro. Esos habitualmente son de los pacientes que ya están entre la 2 y la 3 del esquema que puse hace un momento. Dolor abdominal, sibilancias expiratorias y algo que ahorita van a ver unas fotos, encontramos en la úvula, que se llama livedo reticularis, lo buscamos en un atlas de dermatología, y también en ese mismo atlas de dermatología hemos visto que la realidad de las cosas es que hemos visto que son muchos los pacientes que en un momento dado desarrollan enfermedades, de la piel o lesiones de la piel de diversos tipos, desde muy leves hasta muy graves con esto del coronavirus. Ahora, vean, esto es a lo que me refiero. Vean ustedes cómo en la faringe se ven estos vasos prominentes y vean ustedes estas lesiones en los pilares amigdalinos, que también los encontramos, y luego se observa, esto nada más es en la faringe, pero hay muchos pacientes que tienen lesiones cutáneas y sobre todo en las piernas o en los cachetes al lado del cuello. Y vean ustedes que esto es lo que hemos encontrado. Esto lo encontré de manera muy repetida. Y algunos casos que estas lesiones eran muy encendidas, vamos a llamarle así, de rojo muy subido, encontramos que estos finalmente, cuando eran de baja carga viral, se veían muy tenues. Cuando tenía alta carga viral en la muestra, estaban mucho más encendidos, por así llamarlo. Las radiografías que encontramos en estos pacientes, por lo menos las que los pacientes que he recibido yo, que muchos llegan ya con afectación pulmonar, encontré radiografía normal o que se puede considerar normal en el 6%. El resto tienen o un infiltrado micronodular difuso, como un puntillo fino, o bien infiltrados en vidrio despulido en parches, o bien francas zonas de neumonía y algunas imágenes en forma de triángulo de vértice interno y base externa. El derrame pleural no ha sido algo constante. Aquí vean ustedes algunas lesiones. Este tiene un infiltrado retículo nodular bilateral, muy tenue, y tiene estas lesiones en parches, que también las pueden ver aquí ustedes. Vean lo que les decía yo, son lesiones que tienen una imagen triangular de vértice interno y base externa. Sugieren mucho la imagen de la tromboembolia, pero aquí la mayoría de los pacientes no hacen tromboembolia, sino hacen trombosis in situ del árbol arterial pulmonar. Vean ustedes cómo aquí tienen estas imágenes en parches. Esta es la tomografía del mismo paciente. Igualmente tiene un poco más de imágenes. Vean la tomografía. Esta es la ventana para pulmón, esta es la ventana para mediastino, pero sin duda se ve mejor en la ventana pulmonar. Vean esto, donde se ven estas imágenes en parches. Estas son más de imagen en vidrio despulido, pero todas estas zonas son edema y trombosis. Está lleno de trombos el pulmón. Esta es la evolución de un paciente que atendimos en el mes de mayo, y vean ustedes cómo el paciente primero se llenó de un infiltrado igual, con la comparación con los triángulos. Se tuvo que intubar, cayó en insuficiencia respiratoria, y esta radiografía es prácticamente ya de una fecha diferente. Este es del 12 de mayo, donde prácticamente el paciente se pudo extubar. En la actualidad este enfermo hace su vida normal.
Esto que hemos hecho es que muchos de estos pacientes necesitan tomar corticoides a dosis bajas, menores de medio miligramo por kilo, por varias semanas, al igual que los anticoagulantes, para tratar de que estas zonas se destapen de los trombos y por el otro lado que se desinflamen en su totalidad, porque si no, estos pacientes he visto que si no lo hacemos así, o porque me han llegado de manera tardía sin tratamiento, desarrollan lesiones cicatriciales que, como ya sabemos, son irreversibles, ¿no? Podríamos clasificar la enfermedad en leve, grave, muy grave con criterios de síndrome de distrés respiratorio agudo, pero la verdad es que es el esquema que a mí más me gusta es el que les enseñé de las 5 etapas de la enfermedad, donde ahí podemos ir ubicando el tratamiento. En el tratamiento, les enseño otra vez este esquema, y ya les decía, en los pacientes que están a la parte de arriba, en los 3 ángulos de arriba, tenemos que inhibir la replicación, tratar la infección agregada y activar a los linfocitos T y B para poder tener una buena respuesta celular. Acá, los que llegan en estas fases, si bien es importante tomar en cuenta estas 3, es más importante tomar en cuenta estas 2, porque acá el tratamiento irá a la anticoagulación y al uso de antiinflamatorios esteroideos. En esta enfermedad, y esto es igual un dicho propio, si yo lo que quiero es desinflamar al paciente, yo le doy mejor corticoides, con cuidado, a darle antiinflamatorios no esteroideos. El aparato respiratorio nunca ha sido muy bueno para desinflamarse con los antiinflamatorios no esteroideos. En este caso yo mejor prefiero darles cortisona cuando pienso que están inflamados de una vez y se las calculo de acuerdo al peso y después nos vamos en dosis descendentes, no para que no les vaya a hacer daño, porque la cortisona mucha gente le tiene miedo, sino lo hace uno para ir viendo cómo se van desinflamando, porque la inflamación es como un incendio de un pastizal, hasta que no deja de tener humo, no deja de ser peligroso. Si nosotros dejamos un resquicio de inflamación y le quitamos la cortisona, el paciente en pocos días puede inflamarse más y se va a inflamar más que la primera vez. Y ya va a ser más difícil el poderlo rescatar. La propuesta del manejo aquí será entonces el manejo de un antiviral. En esta enfermedad el efectivo pues es el Remdesivir, nada más que eso no es de uso diario, ni se lo pueda el paciente traer en la bolsa para tomárselo. Acabo de leer un artículo donde dicen que en España ya encontraron un medicamento efectivo para esto, ojalá, que sea como surgió con el oseltamivir, pero aquí hemos utilizado, y acepto las críticas que sean, hidroxicloroquina, el sulfato de cloroquina, el propio oseltamivir, porque son los que en alguna manera pueden ayudar a inhibir la replicación viral. Acá abajo, pues podríamos considerar la citromicina. Nada más que aquí la citromicina juega otro rol que no nada más es de tratar la infección, sino ayuda a la modulación inmunológica. Por ahí leí un artículo que también la doxicilina, mejor conocida en el mercado como vibramicina, también juega el mismo rol parecido al de la citromicina. Hay gente en algunos otros países que la están usando. Yo no la he usado para eso, pero habrá que leerle más a esto. La activación de los linfocitos es donde la ivermectina o el Daxón pudieran funcionar. Yo utilizo más la ivermectina que el otro. No en la dosis antipiojo, un poquito más alta. Acá los anticoagulantes, desde los derivados de la heparina como los anticoagulantes orales. He observado que muchos pacientes que toman tratamiento para enfermedades previas, que han tenido trombos o tienen enfermedad cardíaca o algo, les desarrollan menos trombosis. Y también acá muchos pacientes que han tomado medicamentos para enfermedades reumatológicas como el plaquenil, tampoco les pega tan duro la enfermedad.
y también obviamente a los que toman esteroides por otras razones. Entonces son cuestiones que son de observación más que de investigación profunda. Eso ha sido observacional y esto nos ha servido para diseñar este pentágono del tratamiento. La escala de Kurb la hemos utilizado para medir la gravedad del paciente. Esta es una escala utilizada no nomás para esto, sino para otras enfermedades. Y vean ustedes, aquí tenemos una tabla en donde vemos el grupo de pacientes, la gravedad y el riesgo y el tratamiento. Esto es una propuesta de un grupo que estaba en España. Es muy parecido a lo que nosotros hacemos. El uso del corticoide. Aquí tienen ustedes la prednisolona, la dexametasona. Esto se usa mucho más en pacientes internados por vía intravenosa. Lo que a mí en lo personal he visto que muchos pacientes ya me llegan habiendo usado la dexametasona 4 días y se los quitan. Y yo lo que asiento y digo es que el corticoide sí se puede utilizar y luego cambiarlo por prednisona para mantener la antiinflamación o la desinflamación por un tiempo mucho más prolongado, con bastantes buenos resultados, al igual que los anticoagulantes. Aquí esta tabla también es de los españoles, en donde vean ustedes las primeras 2 fases de lo que hablábamos hace rato, que es la de replicación viral, y la otra es de la respuesta inflamatoria, que algunos de los síntomas, y de la manera en la que ellos la pueden tratar. Ven, hidroxicloroquina, cloroquina, citromicina. En algunos pacientes, el uso de acitromicina junto con la hidroxicloroquina o el sulfato de cloroquina, que es el Aralen, hemos visto que algunos pacientes desarrollan arritmias o desarrollan bradicardia, y lo único que hemos hecho es quitarle la acitromicina al paciente y terminar el tratamiento. Aquí hay algunos estudios de laboratorio que hemos podido, o sea, aquí están cuáles son los que se deben de hacer de acuerdo a la fase de la enfermedad. Aquí están algunos marcadores de mal pronóstico y el tratamiento para cada una de estas etapas. Esto es una tabla donde hablan de cuál es el blanco de los fármacos. Y aquí están los fármacos, los nombres comerciales y las dosis recomendadas y la duración de lo que se debe de dar. Como les digo, puede haber algunas variantes nuevas, pero bueno, eso es lo que hay y era lo que hemos podido manejar a través de estos últimos meses. Por ejemplo, que es el Kaletra, pues este medicamento es para los pacientes con VIH. Entonces, cuando se empezó a utilizar en el paciente con COVID, pues empezaron este grupo de pacientes a sufrir porque entonces se agotó y los laboratorios que lo producen no tenían contemplada la cantidad de pacientes de COVID que utilizaran Kaletra. Lo mismo pasó con el Plaquenil y con algunos otros medicamentos. También se ha mencionado el uso del interferón. Yo en lo personal no lo he utilizado. El Remdesivir sí lo he utilizado en pacientes muy graves que llegan a internarse. La hidroxicloroquina está dentro de algunos de los esquemas y el tocilizumab en pacientes inflamados que se documenta la interleucina 6 elevada. La ivermectina, caray, este es uno de los medicamentos más comentados por muchos médicos. Yo esto tengo por ahí y me ofrezco a pasarles el archivo de una tesis doctoral de una doctora de la Universidad de Nuevo León, doctora María Teresa González. Esta tesis doctoral es sobre la ivermectina, pero mi sorpresa mayor fue que ella se presentó al examen doctoral allá en la Autónoma de Nuevo León en 1979 y habla de las características de modulador inmunológico y todas las ventajas que ofrece sobre el sistema de las células blancas y la producción de inmunoglobulinas, que uno se puede sorprender. Entonces, yo me ofrezco, maestro Rivero, a mandárselo el archivo para que usted lo difunda dentro del grupo que usted colabora, y que usted comanda, y porque es bueno nada más leerlo. Digo, yo tampoco con esto digo que esa es la panacea, pero
Creo que es un fundamento teórico bastante bueno, que concuerda con algunas otras publicaciones que han salido últimamente. Otros medicamentos, la famotidina, que es un ayuda a la inhibición de la replicación viral, o la papaína, algunos fibrinolíticos inhalados, yo no los he usado. Al principio se usaron mucho porque las secreciones son muy pegajosas y muy duras en los pacientes. Esto ya se ha dejado de usar. El Cinedafil, que es un medicamento que da vasodilatación del circuito pulmonar. El oseltamivir, que es un medicamento para la influenza. El Caletra, que es para pacientes con VIH. Y lo de plasmas en pacientes recuperados. Esto como que ha venido en desuso. Yo no he visto ya que en muchos lugares se utilice, pero sí ha sido una opción. Ahora hay anticuerpos, algunos otros medicamentos mucho más efectivos que pasarle el plasma de otro paciente, como fue el uso de estos medicamentos, según se dice en el presidente de Estados Unidos, cuando le dio el COVID, le pusieron este tipo de medicinas. De los esteroides ya hablé. Yo creo que se deben de dar en la fase aguda y posteriormente mantenerlos de 1 a 2 meses a dosis bajas, hasta medio miligramo por kilo de peso por día, acompañado del anticoagulante. La aspirina no es malo en esto, pero si realmente lo que quiero es desbaratar los trombos que ya tiene el paciente, pues debo de darle Opidogrel, le puedo dar Loxaban, cualquiera de este tipo de medicinas son muy efectivas, combinados con aspirina, pero la aspirina sola no creo que se deba de utilizar. Ahora, no he visto ninguna publicación, y personalmente yo no lo he hecho, que usemos los cumarínicos, salvo en pacientes que los tengan que tomar por otra causa. Pero también podría ser una buena opción de uso de anticoagulación. Los criterios de la enfermedad trombótica pulmonar en el COVID son los mismos de la enfermedad tromboembólica pulmonar, en donde dicen que se deben de utilizar los anticoagulantes hasta 6 meses después. Entonces yo no entiendo por qué, si el paciente sale del hospital, los anticoagulantes se los quiten, si el criterio es el mismo de la enfermedad tromboembólica pulmonar. Ojalá pudieran echarle un vistazo a esto, es mucho más extenso que estas diapositivas, pero me parece que es algo verdaderamente importante que lo leamos, porque es una cuestión que no debiera de cambiar. Son los mismos criterios que se han seguido desde hace décadas en el uso primero de la heparina y sus derivados y posteriormente con algún anticoagulante oral después del evento tromboembólico. Los riesgos de contagio. El personal médico pues, es de los que más se pueden contagiar, pero ahora vemos que sí nos hemos, bueno, yo no me contagié, yo tuve COVID, pero muy al principio en abril, muy leve, porque en realidad no conocíamos bien la enfermedad y seguramente había un paciente y me contagié. Pero en el personal médico ahora, y ya efectivamente puede ir el mes de mayo, pues ya tomamos muchísimas más precauciones, nos poníamos gogles, cubrebocas de alta eficiencia. Yo todavía escuché algún médico en el hospital general que decía que le decía a los camilleros que no usaran cubrebocas. Yo decía, no le hagan caso, úsenlo, porque sí es una enfermedad de alto contagio, ¿sí? El contacto cara a cara puede ser la manera más fácil de poderse contagiar, el contacto directo con secreciones o líquidos corporales, y sin duda todo esto, la posibilidad de contagio se disminuye con las vacunas. Creo que todos nosotros hemos visto en diferentes momentos el beneficio de la vacunación para cualquier enfermedad. De hecho, la experiencia que ha habido en medicina del uso de algunas vacunas, con muchas de ellas se ha logrado que prácticamente las enfermedades desaparezcan. Y si no de manera total, por lo menos la incidencia baja casi a 0 y luego de repente pueden reaparecer, como fue el caso del sarampión, por ejemplo, pero el sarampión es una de las enfermedades que se lograron contener con la vacunación, igual que la polio. Yo no veo por qué ahora le tengamos miedo a una vacunación contra esta enfermedad. A mí ya me pusieron la de Pfizer
pues es la que me había disponible y me tocaba como personal de salud, pero si me hubiera tocado la rusa, pues, bueno, no la rusa, sino la vacuna rusa, pues sí le hubiera yo entrado a la vacunación, ¿no? No, definitivamente no tendría yo por qué ponerle ninguna objeción. A mí cuando me pregunta alguien que si se vacuna o no, le digo, mire, la vacuna es como si a usted le quitan la ropa y lo avientan a la calle desnudo. Y de repente se encuentra un periódico. Pues, ¿qué hace con el periódico? Pues se tapa, ¿no? Ah, pues la vacuna es lo mismo. La que le toque, esa póngasela. Seguramente va a haber gente pues, que le va a dar reacción, que se va a poner mal, pero lo más seguro es que la vacuna tenga alta seguridad. Eso sí, hay que cerciorarse que sea una vacuna segura para poder entonces tener la seguridad de una protección. ¿De cuánto tiempo? Pues quién sabe, no sabemos si no la vamos a tener que estar poniendo cada año. O será de una sola vez, como es el caso de influenza, que nos la ponemos cada año, porque va cambiando también la estacional, pero pues también viene el H1N1 y nos la ponemos año con año. No sabemos cómo va a ser el tema con esta, porque si esta es cada año, pues el año que entra que me toque a mí, pues va a haber mucha gente con la velocidad de vacunación que llevamos, pues va a haber gente que no va a estar vacunada. Y la idea, entonces, ¿qué? ¿Se la van a poner a ellos o me la van a poner a mí? Eso creo que nadie lo ha pensado todavía, pero eso es lo que va a suceder. Hay alguna otra manera de prevenir los contagios, algunos puntos de entrada al país, a los países, la reglamentación de las líneas aéreas, todo el personal que está entrenado para detectar a los posibles pacientes que vengan enfermos, el pedir el PCR antes de subirse a un avión. Yo creo que al rato lo que nos van a pedir no es el PCR, sino la vacuna, como si fuéramos animalitos que van de país a país. Para traer la vacuna del COVID, aquí está, mire, contra el SARS-CoV-2, aquí está. Posiblemente va a llegar a eso este tema. Igualmente hay reglamentación dentro de los aviones, hay controles térmicos que pueden servir o no, pero es una manera de detectarlos, con lo que les decía, entre los pasajeros que van en una aeronave. Aquí me voy a brincar esto porque quiero llegar a la parte prácticamente final de la plática, donde dice propuestas generales con la experiencia en el manejo del COVID-19. Aquí están las vacunas que existen. Está la de Moderna Pfizer, que tiene un pedazo de ARN del virus para poder crear la inmunidad y tiene una eficacia por arriba del 90%. Ayer vi un programa de televisión que ya hablaban de esto de 98. Pues en otro vi que era 95. Pues miren, es arriba del 90. Está la de el virus vector, que es como a un virus que no es coronavirus, SARS-CoV-2, le ponen una mochila en la espalda, que es la parte antigénica del SARS-CoV-2. Es la de AstraZeneca, la CanSino, que pues, todavía desconocemos algunas cosas, y la rusa, que hablan de una eficacia del 90%. Luego está esta otra, que es la Novavax, que es proteínas donde viene el virus, pedazos de virus, y estas otras dos que apenas están pues prácticamente en la fase 3. Las propuestas para el manejo en el paciente que está en la etapa 1 y 2, que son los que vimos en la gráfica que les pasé hace un momento, yo propongo he propuesto esto, con estas dosis, con esos días. Pero si el paciente ya pasó a la fase, está entre la 2 y la 3, y obviamente, y ya si está en la 4 cambia todo esto, pues habrá que modificar el esquema. Pero no esto, metamizol, diclofenaco, nitazoxamida. Atrás de esta receta no había nada, nada más era esto. O esta que tiene una fila de medicinas, pero solamente una dice acitromicina, el resto tiene todo lo que ustedes se pueden imaginar, hasta vitamina B12. Entonces, en vez de estar discutiendo que si la vacuna fulana es la efectiva, que
que si el marcador de hoy es de 300 más o 300 menos, deberíamos de estar discutiendo cuál es el manejo del paciente por la medicina de primer contacto. Eso es lo que deberíamos de estar discutiendo. ¿Qué le van a dar al paciente que va por primera vez al médico general y se le diagnostica o se presume que el paciente pueda tener el COVID-19? Porque los pacientes luego pasan 1 y 2 semanas y entonces a nosotros ya nos llegan inflamados o llegan muy graves a los hospitales habiendo estado en la medicina de primer contacto con 2 o 3 médicos o con 2 o 3 instituciones. No quisiera decir cuáles porque pues, podría herir susceptibilidades, pero he visto recetas de todas. Tengo una colección de recetas que verdaderamente ustedes pueden decir, pero bueno, ni siquiera en una institución se ponen de acuerdo cómo van a empezar con el manejo. Eso me parece que es muy importante. La capacitación del médico general, del cirujano, del internista, del ginecólogo, del pediatra. ¿Por qué digo todos? Porque todos están viendo COVID. No los estamos viendo todos nosotros, los neumólogos y los infectólogos y algunos médicos internistas. Yo he visto especialistas de todo que ven COVID. Ahora, si lo van a ver, qué bueno que lo vean. Son demasiados pacientes. Yo no quiero ver todos. Se lo juro que no quiero ver todos. Pero lo que sí quisiera es que los que se metan a tratar esta enfermedad, ya sea presencial o no, los míos son presenciales, sin duda deberíamos estar de acuerdo cómo lo vamos a tratar. Por lo tanto, requerimos de manera urgente de una mayor capacitación para el gremio médico para saber cómo le vamos a entrar a esta enfermedad. Y la segunda, mayor educación para la salud, para que la gente no se quede en su casa, que la gente vaya al médico, reciba el tratamiento adecuado y que el paciente sepa cuáles son las medidas de alarma de acuerdo a la fase de la enfermedad. Entonces, después nos llegan los pacientes tundidos de inflamación, tundidos de trombos, y pues no siempre les dan, no resulta efectivo el manejo que se le da, ya sea en una institución pública, ya sea en una institución privada. Dentro del manejo del paciente grave, hay que intubarlo y ventilarlo rápido. Ahí tienen ustedes el caso del señor Boris Johnson, que fue llevado a terapia intensiva, intubado y ventilado. A los 2 o 3 días lo extubaron y el paciente está muy bien. No esperarse demasiado en el uso de un agente antiviral, sobre todo en las primeras 2 fases. Los pacientes a los que los golpeó la tormenta de inflamación, hay que considerar rápidamente el uso del tocilizumab. Tratar la coagulopatía, o sea, los trombos. Cuando el paciente se ventila, hay que saber cuál es la estrategia de ventilación, porque la ventilación del paciente con COVID-19 es diferente a la forma de ventilación de otras enfermedades. Aquí el pulmón se pone muy rígido, y muchos bronquios se tapan con las secreciones, de manera que la manera de ventilarlos cambia de manera muy sustantiva. No existe bola mágica para el COVID, no existe. Pero lo que sí deberíamos de hacer, y lo vuelvo a mencionar, es en ponernos de acuerdo cómo lo vamos a tratar. Solamente haría aquí un paréntesis. Yo no estoy de acuerdo que a un paciente que llegue con COVID le den el Celebrex, le den la aspirina, le den el paracetamol y cuando se empieza a ahogar regrese. ¿eh? Eso no lo estoy en un total desacuerdo, habiendo la posibilidad de tratar de arreglar el pentágono de la enfermedad que les mencioné en un inicio. Sin duda, el uso de la máscara N95 o N100, las máscaras, los gogles, los guantes, todo lo que evite el contacto con gotas y transmisión de aerosoles es muy importante. De manera que eso debemos de seguir pugnando por el uso de la máscara, del cubrebocas, que se use bien. El público debe de poderse ceñir a las disposiciones, no a la imposición, sino a la disposición, ¿verdad? De ponerse el cubrebocas, tratar de ir a la vacunación cuando les toque y sin duda la sana distancia. Esto es un esquema que está circulando en las redes en donde hablan de todas estas vacunas que ya habíamos comentado, pero la realidad es que
Creo que la que haya, esa es la que tengamos a la disposición. Yo no sé, creo que con esto termino. Y yo nuevamente le agradezco a mi maestro y amigo, el doctor Octavio Rivero Serrano, por su invitación. Veo que aquí en los videos que tengo aquí en la pantalla veo a muchos conocidos, a muchos amigos, y a todos les mando un afectuoso saludo y nuevamente muchas gracias por invitarme.